Buenas noches, buena semana, bienvenidos, bienvenidas. Estamos cambiando el día simplemente porque a veces los tiempos no nos responden a la voluntad que tenemos, pero con favor de Dios, las cosas por lo menos las podemos recuperar y yo soy un eterno agradecido. Primero al Moré Yosef, que siempre puede, a toda hora, en todo momento, resolver mis situaciones, y en segundo lugar a todos ustedes. Primero porque sepan que todo esto existe en función de que están ustedes del otro lado o de este lado, ¿no? Y que de una u otra manera para nosotros es un zehut, es un mérito, y que quiere el Todopoderoso ayudarnos siempre a poder compartir esos momentos de estudio que son instantes, como yo digo, de eternidad. Así que bueno, muchas gracias por poder aceptar el desafío, y probablemente estemos alternando entre lunes y martes frente a veces el esquema de horarios que tenemos y de tareas que tenemos que seguir. Pero bueno, Baruch Hashem, el esfuerzo, a veces digo, recién acabamos de recibir una noticia excelente con el Moré Yosef, con respecto a personas autorizadas para poder estudiar, después de mucho tiempo de luchas y de sueños. Entonces, nosotros somos un poquitito los Don Quijote y Sancho Panza de esta época del guión, ¿no? Luchamos contra molinos de viento, pero bueno, eventualmente también se pueden vencer los molinos de viento. Bienvenidos, hoy estamos ya en el 9 de Kislev, estamos en este 24 de noviembre, Baruch Hashem, y compartimos un escenario muy particular dentro del mundo de la Sagrada Torá, y que es el mundo donde Jacob Avinu va a descubrir lo que representa la convivencia no con los propios, sino con los ajenos. Dicen que Jacob, cuando se fue de su casa, tenía 63 años, pero cuando llegó a lo de Labán tenía 77. Quiere decir que hay 14 años en ese intermedio en los cuales Jacob tuvo que refugiarse para poder estudiar en el Bet Midrash de Heber, no de Shem. Shem era el bisabuelo de Heber, el hijo de Noah, pero estudió en lo del bisnieto de Shem, que era Heber. Y yo, la verdad es que tratando de averiguar qué diferencia había entre un Bet Midrash y otro, el Rav Nebenzahl de Herzadik Libraja, no, de Shlita, perdón, el Rav Nebenzahl, que vivió muchos años, el Rav de la ciudad vieja de Jerusalén, nos enseñó una vez y nos dijo: Jacob tuvo que ir al Bet Midrash de Heber, porque ahora habría de salir de Eretz Israel. Y todo lo que pasaba en la burbuja de Eretz Israel, el amor a Dios, el amor a la tierra, el compromiso con todo lo que representaba su esencia como hebreo, como descendiente de Isaac, como heredero de la tradición de Abraham, todo eso ahora habría de ceder frente a la confrontación con el mundo exterior. Jacob debía aprender en el Bet Midrash de Heber cómo convivir con ese mundo externo que a veces, o la mayoría de las veces, resulta hostil. Y no solamente hostil, sino que representa un desafío existencial para un hombre que tiene todas las armas, comillas, espirituales, pero que carece a veces de los recursos estratégicos para poder enfrentar un mundo que está lleno de engaños, está lleno de engañadores, de embaucadores. Y ese es Harán. Ese es el mundo donde se llama Harán, porque Harán despertó Harón Af Shel Aboré, porque Harán representaba el escenario fundamental de lo que representa la ira de Dios.
porque cada paso de Harán representaba un paso negativo para la condición humana. Y Labán, que va a ser el destinatario directo de la llegada física, geográfica de Jacob, que era nada más que su tío, el hermano de su madre, era la noche con respecto al día. Si bien su mamá era el día, su tío, el hermano de Rivka, era simplemente la noche. Era todo, absolutamente todo lo opuesto. Y esto es lo que nos encuentra la perashá de esta semana. Vayetze Yaakov mi Beersheba vayele Harán. Eso es, para mí, humildemente, el sentido estricto de la perashá. Jacob se va del pozo del juramento para irse a Harán. Se va de la historia, se va de la tradición, se va de aquello que representó el esfuerzo de su abuelo y de su padre. Cavar pozos no significa tan solo saber cavar pozos, sino buscar la profundidad. Así, el agua de la Torá, que se encuentra bien subterránea, esos son los pozos de la sabiduría. Y ahora tenía que irse a un mundo superficial, un mundo donde en Roma compórtate como los romanos, decía el dicho. Y así es como Jacob va a vivir ese escenario. Gracias por estar con nosotros. Nuestro estudio de Rambam de hoy, en este capítulo segundo de las leyes de Eruvin, que tienen que ver con las capacidades de poder trasladar entre patios, pasillos, callejones, etc. Lo hacemos Leilui Nishmat de la querida señorita Becky Sabaj, Rivka Bat Matilde, Nishmatá Seudá Bitzor Haim, de la señora Rachel Bat Israel, Nishmatá Seudá Bitzor Haim, todas aquellas personas que evocamos con mucha reverencia en este instante del estudio, que nuestras palabras y nuestros estudios sean para elevar su bendita alma. Nos enseña el Rambam, Israel Adar Im Anochri. Dice, cuando un yehudí vive o convive con un gentil, así nos marca el concepto del Nochri, que tiene que ver fundamentalmente con aquel no judío, obviamente que no solamente no tiene relación con él, ese sería el concepto, o Imger Toshav Bechatzer, o que vive con un Ger Toshav, quiere decir un extranjero residente que está viviendo con él. ¿Qué quiere decir un Ger Toshav? Ger Toshav es un gentil que acepta la observancia de las 7 leyes universales ordenadas a Noah y sus descendientes. Así nos dice el Rambam en otro de sus textos de la Halajá del Mishneh Torah. Entonces tenemos el Nochri, que es aquel, obviamente, que no acepta ninguna de las 7 leyes noágidas, y el Ger Toshav, que es aquel extranjero residente que vive en su mismo patio, que acepta cumplir con las 7 mitzvot de Benei Noach. Entiendo de que es importante que todo el mundo conozca que el mundo de las mitzvot no nació con Abraham Avinu, mucho menos con Am Israel. Es imposible concebir un mundo creado por Dios en el cual no quepan las ordenanzas de Dios. Akadosh Baruj Hu crea un mundo. Para que este mundo sea moral y sea ético, necesita tener esa emanación de lo divino, no solamente su luz, su presencia, su creación, su potestad, sino también su palabra. Y por eso tenemos que saber leer, y leer muy bien en el texto de Bereshit, que una vez creado Adam Arishon, una vez creado el primer ser humano, Vayetzav Elohim et Adam. Hashem ordenó a Adán, le entrega una mitzvah, no una, le entregó 6 mitzvot. Adán Arishon y todos sus descendientes
están comprometidos con un mundo de mitzvot, en total 6. ¿Cuáles son esas mitzvot? El no blasfemar, no maldecir el nombre de Dios. La no idolatría ya está instalada en el mundo también. No rendir culto a ídolos o a dioses ajenos, a ese Dios con el cual el hombre había comunicado en el mundo de la creación. No robar. El robo y el hurto son escenarios prohibidos. El no matar, también como parte de esos mandamientos que vendrán después, ya estaba instalado antes. La muerte y la muerte violenta. El no adulterio, la no promiscuidad sexual. El no intercambiar parejas, mujeres. El no corromperse sexualmente. La quinta y la sexta era establecer cortes de justicia. Establecer justicia en la tierra. Sí, sí, cortes de justicia. Eso es, repito, no blasfemar, no maldecir el nombre de Dios, no cometer idolatría, no robar, no matar, la no promiscuidad sexual y establecer cortes de justicia. 6 mitzvot hay en el mundo de la creación. Ese mundo de la creación va a sufrir, por supuesto, un final abrupto con lo que se llama el diluvio. Todos recordamos, el Mabul, ¿verdad? Ahora, la recreación del Mabul pasa por ¿dónde? No por un hombre solo, sino por 4 familias. Noah con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Cuando Noah y sus hijos descienden del arca, la tierra está desolada, está vacía. No hay campos, no hay cultivos, no hay comida. El año dentro del arca, alimentando animales y con menor cantidad a los adultos, se había agotado el alimento. ¿Qué hay que comer? ¿Qué hay para comer? Akadosh Baruj Hu entonces autoriza a Noah y a sus hijos a comer carne. Todo lo que no figuró en las primeras 10 generaciones, en la generación de Noah se autoriza a comer carne. Pero con una mitzvah. La mitzvah se llama Ever Min Ahai. Ever es un miembro, Min Ahai del ser viviente, del animal que todavía está vivo. La prohibición de comer carne de un animal que todavía no ha muerto. Se cazaban los animales y aún estando todavía sin morir, ya se tomaba parte de la carne para comer. Ese se llama la séptima mitzvah de los venenos. Quiero que esto quede claro porque es necesario que tengamos ese compromiso de poder conocer, obviamente, los aspectos centrales de lo que representa el mundo de la creación. Por supuesto, cuando llegue Abraham, se van a incorporar los preceptos hasta llegar a 613. Por eso, tomen en cuenta que 7 mitzvot de Bnei Noach. Y luego llegará el modelo de la conversión, del abrazar el judaísmo en una mujer, que todo el mundo tiene que acordarse su nombre, porque sabemos que es una mujer que abrazó el judaísmo como Sará, como Rivka, como Rachel, como Lea, porque todas abrazaron el judaísmo, pero ella es el paradigma de esa conversión, de ese Ger Tzedek, no las matriarcas, que ya tenían un background importante frente a sus maridos. Ruth no tenía a nadie, y sin embargo ella tenía a su suegra, y Ruth es la que instala el concepto eterno de Amí Elokai Elokai. Tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. Y Ruth se escribe con 3 letras, Reish, Vav y Taf. Cada letra en el abecedario hebreo, en el alfabeto hebreo, tiene un valor numérico, ¿saben? La Reish es la segunda de las centenas, 200.
La Vav es la sexta de las unidades, 6. Y la Taf es la última letra del Aleph Bet y representa la cuarta centena, 400. Si ustedes toman el nombre de Ruth, van a ver que 200 más 6 más 400 suman 606. El nombre de Ruth es la que abraza los 606 preceptos adicionales que van a sumar junto con los 7 de Noah, los 613 mitzvot que el pueblo de Israel tiene consigo. Y ese es el esquema de Ruth, para que todo el mundo pueda sentirlo, entenderlo, comprenderlo y disfrutarlo. Sí, le digo a Elaima, se le permite al ser humano comer carne a partir del diluvio. Después del diluvio, Dios autoriza a la humanidad a servirse de la carne animal. Hasta ese entonces no había, el hombre no comía animales, no comía carne animal. Entonces, a partir de que para poder comer del animal, el animal no viene a la casa de la persona, el hombre tenía que ir y cazarlo en el campo. Y se lo cazaba con arco y flecha al animal. El disparar una flecha a un animal o 2 flechas implicaba que el animal quedaba herido de muerte, pero no moría inmediatamente. Lo que el Kadosh Baruj Hu prohíbe es comer, cortar un miembro del animal y comerlo mientras el animal todavía no murió. Eso es lo que estoy explicando. ¿Me entiende? Porque el ser humano, en su afán de comer, nosotros somos un mundo que crecimos dentro de determinada cultura en la cual la carne tiene que ser cocida. ¿Sí? Pero en sus orígenes la carne que comía el animal era cruda. A veces cuando vemos películas de la antigüedad y que vemos a los hombres comiendo carne cruda, decimos cómo puede ser. Pero también pasa eso hoy en el mundo también. Que nosotros no lo veamos quiere decir que eso no es que no existe. Entonces el Eber Minahai implica que Akadosh Baruj Hu permite comer carne, pero en condiciones determinadas. Por supuesto que también se habrá de cuidar también el tema de lo que representa la sangre del animal. Pero ese es otro aspecto de prohibición de comer sangre. ¿Sí? ¿Me entiende lo que dije, Ilaima? ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, muy bien. Bueno, entonces, digo, la alajá número 9, me fui un poquito del tema, pero era importante yo considero importante que por lo menos la gente sepa. Dice que cuando un judío vive en una vecindad con un nohri, con un no judío, o con un ger toshav, un extranjero residente, ese ger toshav, extranjero residente, significa alguien que ha decidido, y ahí traje la explicación, vivir de acuerdo a las 7 leyes de Noah. Viven en un patio, Eino oser alav, shedidat agoy einadila. Dice, la presencia del no judío no hace que se prohíba el transporte, porque en un sentido alágico, la vivienda de un no judío, en este caso, no cuenta. O sea que en realidad dice, no, se considera como que su presencia no es una presencia en sí. Quiere decir, el Rambam dice algo difícil de entenderlo, pero es fácil de explicarlo. El aquí Behemá Ujashó. La presencia es como si estuviera viviendo en ese lugar, no un ser humano, digamos, también otra calidad de vida, un ser viviente o un animal. Quiere decir, no cuenta en sentido del vecindario. No quiere decir que el no judío sea un animal. Lo pone como un ejemplo, nada más, para comprender de que existen diferentes habitualidades. Está el Nohri y está el Ger Toshav. Entonces, para diferenciar el estatus de uno o de otro, habla de esa realidad. Pero, pero si había 2 judíos que comparten un patio con un gentil, con un goy, en este caso, Hareizeo ser alejen.
Entonces su presencia hace que se prohíba transportar en ese patio, porque obviamente la halajá, más adelante en el capítulo 5, vamos a ver que Rambam nos explica que esta restricción se aplica solo cuando los dos Yehudim no comparten una sola vivienda. Y es solo cuando ellos mismos requieren un eruv, hacer una comunicación, ¿no es cierto? Y entonces que la presencia de un gentil hace que esté prohibido llevarlo. O sea, entonces si viven en medio del vecindario de un gentil, no pueden transportar. Pero parece que será. Entonces el Rambam dice, tenemos que saber que esta prohibición es un decreto rabínico, una gezerá. ¿Para qué? Para que no convivan con un gentil. Es decir, obviamente el Rambam hablaba de que ya desde un fenómeno que pasaba en los tiempos de la antigüedad. O sea, el tema de la idea del gueto, para que todo el mundo entienda la verdad, el gueto no es una invención del siglo XVI, ni del siglo XVIII, ni del siglo XIX. El gueto, como el gueto de Varsovia o lo que fue en el siglo XX, el gueto es un nombre de lo que representaba cómo se ubicaban las familias o cómo se desplazaban a determinadas poblaciones a vivir dentro de un perímetro determinado. Y esto es muy interesante entenderlo porque el Rambam, obviamente, que venía de España, de la ciudad de Córdoba, cualquiera de ustedes o de nosotros que hemos estado en España, vemos que tanto en Barcelona como en España, como en Valencia, estaba la calle de la Judería. ¿Y por qué la calle de la Judería? Porque obviamente los judíos vivían en determinadas partes, vivían en determinadas zonas. Y entonces, porque, bueno, motivos antisemitas o lo que fueran, pero no se les permitía. En la época de la Revolución Industrial, hablo de 1860, ustedes saben que los judíos que vivían en determinados pueblos tenían que volver a las 10 de la noche a ese lugar so pena de muerte, porque tenían que vivir dentro de su perímetro y no se les permitía. Entonces, acá el Ramón dice que de Shelo Yeshakenu Goy Imahem. Quiere decir para que los Yehudim no convivan con un gentil. ¿Por qué? Shelo Yilmedu Mimasab. El Rambam actúa entonces preventivamente y dice a fin de que no imiten su conducta, que no aprendan obviamente de las conductas. Y ustedes pueden llegar a pensar nuevamente, no estoy a la defensiva, simplemente estoy pensando de cómo el Rambam dice cuánto el Yehudí a veces es un poquitito sensible o insensible, depende cómo lo querramos ver, y cómo se deja influenciar por la presencia de su vecino. Y esto obviamente lo digo a la Hat Kamá de Kamá, con mucha más razón, cuando ayer estábamos enseñando en las clases del Ulpan acerca de Hanukkah. Babilonia, Persia, Roma, fueron imperios sangrientos, o al sumo imperios que trataron de dominar por la fuerza, y algunos con alguna cierta moderación como Persia. Pero Grecia no fue la fuerza, por lo menos no fue la fuerza bruta. Grecia tuvo un componente mayor, atraer al judío, sacarlo de su burbuja y llevarlo al mundo del conocimiento, de la filosofía, de la cultura del cuerpo. Eso fue Grecia. Y por eso en la época griega hemos sufrido los avatares de lo que se llamaban los helenizantes. ¿Quiénes eran los helenizantes? Aquellos judíos, más que nada de las clases superiores, que trataban de imitar y de vivir como los griegos. Quiere decir aquellos que en algún momento
querían imitar la cultura griega. No solamente la imitaron, sino que se transformaron casi en su actitud, en su forma de vivir. Miren que un sabio de Israel de esa época, o posterior a esa época, o más o menos en esa época, se llama Antígonos, más allá de Alejandro, por supuesto, Alexander. ¿Qué significa que le llamaban Antígonos? ¿Acaso Antígonos es un nombre judío? ¿Es un nombre hebreo como Yehudá, como David, como Nehemiah, como Eliezer, como Elazar, como Akiva, como Meir? ¿Qué significa Antígonos? Bien, figura en la Mishnah de Pirkei Avot, Antígonos ish sojo, Kibel Mimenu, de Shimon HaTzadik, que era el último de los santos sacerdotes de la Knesset Agdolá. Su alumno, en quien deposita la tradición, se llama Antígonos. Los padres de Antígonos lo llamaron a su hijo Antígono. ¿Qué significa Antígonos? Gonos es muerte. Antígonos es contra la muerte. De donde viene la palabra, lo aleno, agonía. La agonía que es, son los instantes previos a la muerte. Antígonos, como yo digo, se debería haber llamado Jaim, Rab Jaim, pero los padres, por la influencia griega, lo llamaron Antígono. Y si ustedes se preguntan, ¿cuántos Pablos hay? ¿Cuántos Cristian hay? ¿Cuántos Santiagos hay? Dentro de la tradición judía. Y uno dice, ¿pero qué tiene de malo? Son nombres modernos. Bueno, cada uno puede elegir, pero eso es la penetración cultural e ideológica de una tradición greco-romana, cristiana, como ustedes quieran. Entonces, bueno, sí, Tiago es un nombre muy bonito, pero Tiago, el Santiago, es Jacob. Nada más que el séquito de Jesús, en la época de los apóstoles famosos, cambiaron todos sus nombres. Porque Mateo, ¿quién es? Matitiau. Entonces, en última instancia, es esta influencia, esta penetración. El Rambam, y digo, hoy me toca compartir este escenario con todos ustedes, para decir, bueno, ¿cómo no llamaría a sus hijos? El hijo de Abraham, de Rambam, se llamó Abraham ben Rambam, nada más. Entonces aquí dice que no aprendamos de sus acciones. Y esto obviamente se condice con lo que pasó en la época de Hanukkah por excelencia. Por excelencia. El otro salto que di fue en la época de la Revolución Industrial, cuando todos los jóvenes judíos quieren dejar el shtetl, el pueblito, y pasar a la gran ciudad. Pero para poder pasar a la gran ciudad tienen que hacer un pasaje muy grande. Se tienen que sacar su sombrero, se tienen que cortar sus peotes, se tienen que sacar sus trajes con capote negro, se tienen que asimilar hacia la nueva cultura para poder estar en la Europa moderna, en esa Europa civilizada, en esa Europa iluminada. Bueno, también eso sufrieron los avatares del pueblo judío. Por eso no quiero decir que la única forma de vestirse tenga que ser con capote negro. De hecho, yo tampoco lo hago. Pero me refiero de que la asimilación a nivel de lo que representa lo cultural a nivel de la ropa es algo que lo hemos sufrido todos. Por lo tanto, la asimilación forma parte de la vivencia judía en las diásporas, desde ya. No tenemos una sola forma de vestir. Al contrario, aquí en Israel vemos todas las tradiciones habidas y por haber. Pero el problema hoy en día no es la asimilación. Cómo hablo, cómo me visto, qué como, etc. Todo pasa hoy en día por un problema mucho mayor que se llama la enajenación. Es el nojri, ajeno.
Nohri es la palabra ajeno, cuando el judío se transforma en ajeno de sí mismo. ¿Qué significa enajenarse? No saber de sí, no saber de su historia, no saber de sus ancestros, no saber de sus tradiciones, no saber de su Torah, no saber de sus mitzvot. No confundan, una cosa es el Giloní, con todo respeto, que la persona que no cumple mitzvot, ok, es su elección y puede el día de mañana, con favor de Dios, acercarse. Y cuando lo quiera hacer, le tenemos que decir Baruch Haba. Pero el problema del Yehudí postmoderno es la enajenación. Enajenación es que uno puede ver un programa, no en este caso yo, pero a veces me mandan algunos insights, algunos flashes de programas de preguntas y respuestas, que preguntan sobre la película tal, y preguntan sobre el político cual, y sobre el deportista tal, y preguntan, ¿cómo se llamaba el padre de David? Y entonces dice, yo de Tanaj no sé nada. Todo el mundo sabe perfectamente todo lo que sea de películas, de deportes, de esto, de lo otro, pero cuando hablamos de Tanaj, cero. Y entonces, creo que lo que dice el Rambam, y con esto no quiero decir que todo el mundo tiene que saber Tanaj, pero por lo menos conocer lo propio. Por lo menos conocer lo propio. Si yo no conozco lo propio y encima digo, no me interesa, ese es el enajenado. Porque en última instancia está faltando a un escenario. Claro, lo pienso y tal vez mi señora, si me estaría escuchando en este momento, me diría, pero ¿a quién se lo estás diciendo? A todas personas que quieren tener, bueno, pero nosotros no somos solamente nosotros, somos nosotros, obviamente, y todos los que están con nosotros. Y en última instancia tenemos que procurarnos y preocuparnos para que cada uno eventualmente tenga el mayor de los alcances. Todo el objetivo que gracias a esta pandemia, lamentablemente, ¿no? Hemos tenido a través del Zoom, a través de clases de Zoom, donde pueden estudiar 20 personas, 30 personas, 50 personas, 10 personas, 8, 5, 2, 1. Es una barajá, porque en última instancia lo que estamos haciendo es poder transmitir una enseñanza, cosa que antes era mucho más selectivo, ¿no? Mucho más selectivo. Pero el concepto sí, Dana me pone asimilación. Sí, asimilación, digo, la asimilación, Dana, vuelvo a repetir, querida Dana, es inevitable. Porque yo también cambié mis ropas, aunque no tuve otras. Pero nací con una cultura occidental, la Argentina, etc. Y bueno, me vestí de una forma. Si aquí me pongo traje es porque también lo usaba allí. Y mi forma de vestir el traje, mi forma de usar corbata o no, también es parte de un proceso asimilatorio. Por eso digo que la asimilación es imposible. Las comidas, los sabores, los gustos, las costumbres, todo eso, bueno, cada uno de nosotros hemos traído de la cultura de donde nacimos. Bueno, muy bien. Entonces decía que está en una gezerá, que no compartan los Siudim su patio con un gentil, para que obviamente, para que en última instancia no aprendan, no imiten su conducta. Y entonces dice, Belama lo gadube Israel ejad begoy ejad. ¿Y por qué no se emitió este decreto con respecto a un solo judío y un solo gentil? Porque dicen dos que comparten con un gentil. Entonces dice, porque eso dice es muy poco común. Es poco común que se encuentren un judío y un gentil. Obviamente, los sabios no determinaron para situaciones poco comunes. Sharei dice, Ibhat Shema Itiajet Imobe Yargenu. Dice, porque un judío no va a ir a vivir junto en la misma vecindad o en el mismo edificio con un goy, con un no judío, porque puede llegar a pensar de que puede temer de que esta persona se pueda avenir sobre él y matarlo. Ukbar Astrule y Tiajetin Goy.
y ya prohibieron, obviamente, los jajamim estar a solas con un gentil. Miren ustedes la Salahot del Rambam. La Salahot del Rambam, estamos hablando del siglo XII. Siglo XII. Tengamos en cuenta, ante todo y por sobre todo, las circunstancias. Si nosotros no vamos a poder concebir circunstancias históricas, entonces no vamos a poder entender al Rambam, por lo menos aquí. Porque una cosa es cuando ya mis abuelos llegaron a la Argentina, que era también un crisol de nacionalidades, y tuvieron que convivir con el español, con el italiano, etcétera, por lo menos en Buenos Aires o en las ciudades principales del país, y en donde la convivencia era parte de la necesidad, pero aparte porque eran culturas que venían muy golpeadas, ya sea en la guerra en Europa o de las guerras y las muertes en Siria. Pero entonces la convivencia era otra. Eso no quiere decir que no hubo antisemitismo, más que nada en la Argentina. Yo voy a hablar de mi propio peculio. Entonces la Argentina, en última instancia, siempre fue un país antisemita, lamentablemente, y la iglesia de la Argentina fue la que inspiró mucho más el antisemitismo. Y bueno, los dos atentados más grandes con la comunidad judía que hubo en la diáspora pasaron en Argentina. En 1992, el 13 de marzo, 17 de marzo, el atentado contra la Embajada de Israel. Y el 18 de julio de 1994 contra el edificio de la Comunidad Judía Argentina. Independientemente de quién era el presidente o no. Pero eso pasó. Y eso marcaba también esta convivencia que aparentemente no. El rescate del argentino medio era ¿por qué nos traen guerras que no son nuestras? Hasta que la sociedad argentina entendió de que el atentado a la AMIA no era un atentado contra la comunidad judía solamente, sino que era un atentado contra los judíos, contra los argentinos. Eso llevó mucho tiempo. Y aún así todo, lo peor de todo es que pasaron ya, ¿cuántos años? 26 años, sin justicia. Bueno, también eso forma parte del escenario, ¿no?, dramático de lo que es el antisemitismo. Bueno, perdón, hoy creo que me fui por otro lugar, pero bueno, las emociones no se pueden controlar. Shene Israelim begoy ashochnim bechatzer achat. Dice el halajá número 10 que cuando dos judíos y un gentil viven en casas separadas, en un solo patio, be'arebu a Israelim leatzmam, y los judíos hicieron un aeruv para poder transportar por ese patio, dice, lojo ilu klum, sus acciones no sirven de nada. Bejenim bitlu lagoy o bitel laem o bitlu a Israelim zela zeben azuke yahitim agoy, aún si bitlu, si renunciaron o subordinaron la propiedad de su dominio al gentil, o bien el gentil ha renunciado, ha subordinado la propiedad de su dominio a ellos, o uno de los Yehudim subordina la propiedad de su dominio al otro para que sean como uno solo, en este caso, que Yahid, viviendo juntos con los gentiles, lo oílu klum. Lo que hicieron no sirve para nada. ¿Por qué? She'ein eruv mo'il bimkom goy. Porque el eruv no puede establecerse donde está presente un gentil. Ve'en la'em takana, ela she'iskeru mimenu reshoto. Quiere decir, la única forma de poder resolverlo es alquilar el dominio, la propiedad de los gentiles, así dice el Rambam, de Yasea Goy, que ilu orea Jimaen. Y en este caso, el no judío podría aparecer como convirtiéndose en huésped de los judíos. Bejeni Mayu Goim Rabib, Maskirim Beshutam la Israelim, dice, de manera similar, si hay muchos gentiles presentes, deben alquilar sus dominios a los judíos, y después de eso, ve a Israelim, me aredim un mutarim. Y después de eso, los judíos pueden establecer el eruv, y solo entonces se podrá, obviamente, transportar, dice el Rambam.
Pero, explica el Rambam, Israel Sahar Minagoy, cuando un solo judío alquila el dominio de un gentil, entonces puede establecer el eruv con los otros judíos del patio. Puede ser que uno alquile el otro lugar. Y no es necesario que cada individuo celebre un contrato de alquiler por separado con el gentil. Y esto formaba parte también de una costumbre muy común por lo menos me contaba mi padre, de los famosos conventillos que yo les contaba que había en Argentina. Los conventillos eran como una serie de edificios en alto y en bajo también, que compartían muchas casas, departamentos, que eran departamentos no muy grandes y que todos tenían un patio en común, ¿no? Hay una obra de teatro llamada El Conventillo de la Paloma, famoso, y que tiene que ver con la forma en que se habitaba en ese momento. Y bueno, obviamente los primeros inmigrantes en la Argentina llegaron al puerto de Buenos Aires y por supuesto que fueron a vivir en proximidades del puerto de Buenos Aires y fueron a vivir allí a donde es La Boca, el barrio de La Boca, el barrio de Barracas, San Telmo, ahí hablando de Buenos Aires, simplemente no para marcar mi geografía, sino para saber que en esos lugares había muchos conventillos. Y en estos lugares obviamente vivían Yehudim y no Yehudim. Entonces me acuerdo que me comentaban que a veces se hacía un contrato para el Shabbat, para que los Yehudim pudiesen transportar, porque obviamente no había cocinas de gas ni electricidad. Todo lo que se hacía para cocinar en Shabbat, como los días de semana, era con carbón y fuego. Y por lo tanto, cocinar en la casa con carbón para una hora estaba bien, pero dejar el fuego encendido con carbón toda la noche en Shabbat, que no se puede apagar, el dióxido de carbono terminaba matando a la gente. Entonces se necesitaba, obviamente, dejar como el horno ese con carbón afuera, en el patio. Pero el patio es un dominio privado, público. Y la casa era un dominio privado, por lo tanto no se podía llevar comida del patio a la casa, y tampoco sacar de la casa al patio. Entonces había que hacer un eruv, había que hacer ese puente de comunicación en común denominador de todas las habitaciones. Bueno, en función de eso es lo que habla el Rambam. La halajá número 11 dice el Rambam, Shetei Hatzerot Zol Lifnim Mizot. Cuando hay dos patios, que uno está dentro del otro. ¿Qué quiere decir? Que para poder llegar al patio interior hay que pasar por el patio exterior. Estos son dos patios que uno está dentro del otro. De Israel Ejat de Goy Darim Bapnimit. Y entonces el caso este hipotético es, hay un Yehudí y un gentil que viven en el patio interior. De Israel Ejat Bajitzonah. Y otro Yehudí que vive en el patio exterior. O bien, Shaya Israel Begoy Bajitzonah, o la otra variable, había un judío y un gentil que viven en el patio exterior. Begoy Bajitzon o Shaya Israel Begoy Bajitzonah, Be Israel Ejad Bapenimit. Y un yehudí que vive en el patio interior. Entonces, haréis de Osera la Hitzonah H. Iskor Mimen. La presencia del gentil hace que se prohíba el transporte, el traslado en el patio exterior, hasta que el yehudí, obviamente, pueda alquilar esa propiedad, ¿no es cierto? Así es cor mi menú, quiere decir, porque la presencia del no judío, explicado el Rambam, prohíbe que se haga el eruv hasta que verdaderamente pueda alquilar de él el Israel que está afuera de su propiedad. Y entonces,
ya que es utilizado por 2 judíos y un gentil. Y entonces nos dice Rambam, Beapinimim mutar beapinimim. El judío que vive en el patio interior, por el contrario, puede transportar en el patio interior porque es su patio y obviamente no tiene ninguna implicancia mayor. Porque en este caso, si el judío vive solo en el patio interior o solo él lo comparte con el gentil, en cuyo caso se permitiría llevarlo, como hemos dicho en la halajá anterior. Bien, bueno, la halajá número 12, todos son casos hipotéticos que el Rambam plantea, pero que todo esto obviamente forma parte necesariamente de la convivencia de los judíos en el mundo, ¿no? En general. Dice el halajá número 12, Sohrim min agoy afilu beshabat. Se puede celebrar un contrato de alquiler con un gentil para este propósito de hacer un eruv el mismo día de Shabbat. Por supuesto, dice, normalmente en Shabbat está prohibido hacer contratos comerciales o acuerdos comerciales, incluso alquileres. De acuerdo a esto, en Ilhot Shabbat, está claro que no se puede hacer, pero a los fines de poder hacer un eruv, los Jajamim permitieron que se pueda celebrar un contrato de alquiler con un gentil. Les aclaro, no hace falta firmar absolutamente nada. Hace falta tomar un compromiso con el otro. Ustedes saben que hay muchos caminos de poder celebrar un acuerdo. Por ejemplo, cuando casamos a un novio, el novio tiene que hacerse cargo de la ketubá, quiere decir del acta de matrimonio, que es un derecho adquirido de la novia. Ahora bien, esa ketubá tiene que ser firmada por el novio y refrendada por 2 testigos. Pero antes de que eso ocurra, cuando el rabino ha terminado de escribir la ketubá, antes de firmar la ketubá, el rabino hace con el novio, acá hay varios futuros novios que estoy viendo en este momento, bueno, vayan preparándose, el rabino tiene que hacer lo que se llama un kinyan. Kinyan quiere decir un compromiso, un acuerdo con el novio. ¿Cómo es el kinyan? No firma nada, simplemente el rabino toma un objeto, en este caso yo siempre llevo un pañuelo, soy de los pocos rabinos que llevan un pañuelo en su traje, eso también es parte de mi asimilación, ¿no? De mi cultura. Y entonces, ese pañuelo lo tengo en mi mano derecha y hago que el novio tome el otro extremo del pañuelo con su mano derecha. Y entonces, el novio dice delante de los testigos, me comprometo a cumplir con todo lo escrito en esta sagrada ketubá. Bien, ya pueden ir aprendiéndolo, así no lo tienen que repetir cuando los casen, los que están escuchándome ahora. Entonces, dice, me comprometo a cumplir con todo lo escrito en esta sagrada ketubá. ¿Y qué hace el novio? En ese momento tiene que hacer meshijá, tiene que llevarse el pañuelo para él, meshijá, dimshoch, atraerlo para él, y akvahá, tiene que levantarlo. Esos 2 movimientos, llevarlo consigo y levantarlo, implica alay. Yo me quedo con este compromiso. Quiere decir que no firmamos nada y ya con los 2 testigos, el rabino y el novio, ya está acabado. La ketubá es de él, ya no le quedó más camino. Quiere decir que no se puede arrepentir en ese momento y ya es hombre casado, casado con S, no con Z. Entonces, a partir de allí, eventualmente, ya el novio se ha comprometido con la novia y ya está. Por lo tanto, el acuerdo con un no judío en Shabbat se puede hacer de la misma forma. O sea, no necesariamente hay que firmar nada. Por lo tanto, permitieron celebrar un alquiler con un gentil con este propósito el mismo día de Shabbat. ¿Por qué? Dice el Rambam, porque este acuerdo de alquiler es comparable a la bitul, a esa renuncia, a ese subordinar de un dominio. ¿Por qué? Porque esto se hace
no como una sejidut, como un alquiler concreto, un contrato de alquiler estricto, sino para hacer un heker. Heker quiere decir para hacer algo distintivo, algo diferente. ¿Le fijas? Por lo tanto, dice Rambam, Sochrim minagoy afilo bepajot mishabet fruta. Dice, por lo tanto, por esta misma razón se puede alquilar el dominio de un gentil por menos del valor de una fruta. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos bajo la jupá, hoy hablamos mucho de casamiento porque de Hashem tenemos varios candidatos aquí que nos están viendo hoy a la noche, así que de Hashem vamos a esperar el momento que se case. Entonces, cuando el novio, ¿qué tiene que darle a la novia? El novio tiene que regalarle un anillo de su propio peculio. El anillo lo tiene que comprar el novio. No pueden comprarlo con dinero conjunto. ¿Está bien? Así que vayan separando también eso para saber comprar. Entonces, el anillo tiene que ser propiedad del novio. Ahora bien, el anillo ese no puede ser un anillo de plástico, un anillo de fantasía, un anillo de madera. No, tiene que ser un anillo. Y entonces los testigos tienen que ver el anillo. Y entonces el Rab le pregunta a los testigos si ese anillo es Shaveh Pruta. Si tiene el equivalente de una moneda. Quiere decir que tiene un valor económico. Por supuesto que el anillo que compraron los novios es un anillo que tiene su valor, por supuesto. Ahora bien, los acuerdos comerciales entre Yehudim, dice Rambam, habla de un valor monetario menor de una fruta que es insignificante. En la Gemara de Rubín, que estudiamos ayer, se empezó con Masejet Pesajim en buena hora, ya se terminó el Tratado de Rubín. En el Tratado de Rubín, en la hoja 62A, parece que el fundamento de esta decisión es que con respecto a los acuerdos comerciales entre gentiles, un valor monetario de una fruta es significativo. Sin embargo, el Rambam sugiere una segunda razón fundamental. ¿Por qué dice el Rambam? Dice que dado que el acuerdo es más que un requisito rabínico, que un acuerdo comercial, un acuerdo que no cumpla por completo con la ley contractual, dice Rambam, también es aceptable. Por lo tanto, dice, se puede hacer por menos del valor de una fruta. Y eso es lo que dice Rambam, de Pajot Mishabeh Fruta. Y dice también, dice que es un valor de poco valor, en este caso. Y dice también, algo tan importante, la esposa de un gentil puede alquilar su dominio sin su conocimiento o sin la aceptación, obviamente. O sea que es posible alquilar el dominio de un gentil de su esposa, aunque el gentil mismo se niegue a aceptar ese acuerdo. Para que vean también cómo se le da el lugar a la mujer en la intervención comercial. Dejen se giró también, por supuesto, dice no solamente su mujer, sino también todos aquellos que trabajan para él, sus trabajadores contratados también pueden hacerlo, inclusive sin su consentimiento. Mafilo ya se giró Shamayó Israelí. Dice, aún cuando ese contratista que trabaja para él o su jornalero son israelíes, también ellos pueden subalquilar esa propiedad sin el consentimiento de su dueño. Dice, el caso ahora es que si una persona le pidió permiso a un gentil para usar el lugar en el dominio del gentil para almacenar alguna de sus posesiones, y por supuesto el gentil estuvo de acuerdo. Esta persona, entonces, ¿qué pasó? Se considera que es socio en el dominio del gentil, porque él me dejó poner mis cosas en su lugar. Y entonces, Maskir Shelom Midato. Y por lo tanto, ¿qué puede hacer? Puede alquilar el dominio del gentil en su nombre
sin su conocimiento, porque somos socios. Los dos compartimos ese espacio. Dice, y si este gentil, obviamente tiene muchos obreros o muchos sirvientes o esposas, es suficiente si se alquila su dominio a uno de ellos, dice el Rambam. Así concluye hoy la halajá número 12 y nos quedan para concluir este capítulo 4 halajot más, con favor de Dios, que vamos a concluir la semana que viene para poder comenzar con el capítulo 3, en donde estamos aprendiendo, obviamente, de un escenario tan importante que representa, bueno, las vivencias, porque ya ven ustedes cómo uno se puede ir de la temática, pero no es porque uno se quiera ir de la temática, sino que quiere, obviamente, compartir los hechos del Rambam que tienen que ver con las vivencias del pueblo judío, claro, en el exilio, ¿no? En sus diásporas. Muy bien, que tengamos Besorot Tovot, Shavuot Tov, buena salud. Pregunta: ¿los del Eruv se aplican la autoridad a los edificios o solo a los patios? Los del Eruv bueno, aquí en Israel el Eruv es de las ciudades en general. En la diáspora hay a veces pocos lugares donde se hace Eruv en un barrio donde habitan mayoritariamente judíos. O a veces en un edificio también, como yo hice el Eruv cuando estaba en Punta del Este para los judíos que venían de vacaciones y que vivían en monoblocks. Y en ese monoblocks, particularmente, había 4 y en 3 de ellos la mayor parte de los habitantes eran judíos. Entonces hicimos un Eruv para que las mamás pudieran bajar con los cochecitos de los bebés y transportarlos dentro del jardín, que era el espacio común para la gente, ¿no? Así que hoy en día ya los patios, únicamente que estemos viviendo en casas y en un barrio solamente de casas. Si se alquila el espacio, el goy no puede pasar si es la única salida que tiene para salir. No, él puede salir eventualmente. Lo único que tiene que tener en cuenta es que él está como invitado. Puede salir, claro, pero es un invitado, no es de su propiedad, ¿sí? Así que tengamos en cuenta todo esto para saber, bueno, espero que ninguno se vuelva a ningún país de origen, ¿no? Todos los que están acá se quedan acá. Ni se les ocurra. Muy bien, muchas gracias a todos y que tengamos buena semana. Buenas noticias. Gracias a todos, ¿sí?